Sin más preámbulo, permítanme presentar una breve reseña de nuestro primer invitado, de acuerdo con nuestro programa. El ingeniero Carlos Islas Tirado es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, con experiencia en el campo de las telecomunicaciones desde el 2007 en áreas de planeación y optimización de redes móviles 2G, 3G, 4G, uso y aplicación de mediciones móviles, aseguramiento de ingreso, analíticos de usuario y aplicaciones OTT. Actualmente trabajando para UCLA como gerente técnico de cuentas de la región Latinoamérica, compartiendo la visión de UCLA de tener un Internet mejor, más rápido y accesible para todos. Ingeniero Islas Tirado, por favor, es un honor para nosotros que esté aquí con nosotros y le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Excelente. Muchas gracias, maestro Mauro, por la presentación. Y bueno, también quiero iniciar agradeciendo especialmente al Instituto Politécnico por invitarme a participar en este seminario, dada la relevancia y la presencia que tiene la institución, no solamente en México, sino también a nivel regional, Latinoamérica. Es una institución muy respetable. Bueno, mi presentación o mi tema va a ser el desempeño del servicio de Internet y las redes de telecomunicaciones en el contexto de la pandemia COVID-19. Y, bueno, ¿cuál fue el impacto que trajo la pandemia en las redes de telecomunicaciones? Quizás como usuarios nos preguntamos, ¿es mi servicio esperado? ¿Es la calidad de servicio que tengo lo que yo esperaba? ¿Qué pudo ser el factor clave? ¿Qué pudo haber causado alguna probable degradación o mejora en la experiencia de los usuarios? ¿El impacto fue igual para las redes fijas o las redes móviles? ¿El impacto habrá sido el mismo para los diferentes proveedores que contamos hoy en día en el país? ¿Cuál fue el desempeño de México? ¿Habrá sido la misma experiencia para todos los usuarios en otros países de la región o solamente en México? ¿Cuál es la percepción del usuario? ¿El usuario está aprendiendo algo? ¿Está notando los cambios? ¿Está cambiando sus hábitos de consumo o hábitos de desempeño? Y finalmente, ¿cuáles son los servicios que se vieron más afectados? Estas son muchas preguntas que quizás como usuarios nos hacemos y como parte de esta cátedra intentaremos responder. Y el punto aquí importante es cómo podemos responder estas preguntas. Aquí es donde el crowdsourcing nos puede ayudar. Crowdsourcing es mucho más que información. Para aquellos no relacionados con el término crowdsource, es información que viene de multitudes. Esta información puede ser colectada a través de dispositivos móviles, en este caso. Y bueno, las ventajas de crowdsourcing es que nos permite capturar diferentes métricas. Podemos capturar métricas desde la perspectiva de velocidades de la red, podemos capturar métricas de experiencia del usuario, podemos capturar métricas como tipo de servicios, percepción de problemas, y nos ayuda también a capturar métricas de múltiples perfiles, no solamente de un grupo en particular, nos puede ayudar a cubrir poblaciones, diferentes tipos de poblaciones, diferentes niveles socioeconómicos e incluso ideológicos. Entonces, crowdsource es una fuente de información muy valiosa y es utilizada de la forma correcta, es mucho más que información. Con crowdsourcing también y con las mediciones obtenidas a través de crowdsourcing, podemos crear una referencia. Es importante tener una referencia porque nos permite definir el contexto del problema o de la situación que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, me ayuda a definir mis expectativas. Si yo conozco mi velocidad que estoy obteniendo en mi conexión a Internet, puedo saber si esa velocidad es suficiente para hacer streaming de video, qué tipo de resolución. A lo mejor como usuario yo quiero tener la mejor calidad de video, pero mi velocidad o mi plan contratado no me lo permite. Entonces, esa referencia me permite crear esas expectativas que son importantes a nivel usuario. También a través de las mediciones podemos ayudar o contribuir a educar al usuario. Cuando el usuario aprende o entiende que el factor de calidad del servicio en las redes es atribuido a diferentes variables como velocidad, latencia, número de usuarios y volumen de datos, pueden tomar decisiones más acertadas y hacer una mejor evaluación. A lo mejor mi experiencia no es muy buena porque mi equipo no es muy bueno o es algo antiguo,
tengo muchos usuarios en mi red. Entonces, el usuario empieza a aprender más y a conocer más referente al contexto de telecomunicaciones en este caso, y es una parte importante que crowdsource nos puede ayudar. Finalmente, bueno, también permite hacer un análisis detallado, como lo mencioné anteriormente. Podemos capturar diferentes tipos de métricas y diferentes perfiles. Analizando esta información nos permite entender el mercado, la percepción del usuario, y con esto a tomar mejores decisiones a diferentes niveles. ¿A qué me refiero con diferentes niveles? Bueno, a nivel usuario, un usuario que conoce su contexto, que conoce su servicio, puede tomar mejores decisiones, quizás elegir el proveedor A o el proveedor B en relación costo-beneficio. También puede ayudar a tomar mejores decisiones del lado de los proveedores o de los operadores en términos de planeación, capacidad u optimización, dónde tengo que expandir mi red o dónde es necesario realizar ajustes por el tipo de servicio. Y también puede ayudar a tomar mejores decisiones a los órganos reguladores. Los órganos reguladores pueden usar esta información para impulsar leyes o lineamientos que ayuden a fomentar la competencia y al final mejorar la calidad del servicio. Y bueno, con crowdsource también podemos observar adaptabilidad. La adaptabilidad básicamente es cómo los operadores van a reaccionar al entorno, en este caso específico del seminario, al entorno del COVID-19. Y finalmente, bueno, con toda esta suma de elementos que provienen de crowdsource, podemos contribuir a mejorar el servicio y la experiencia de los usuarios. Bueno, una vez que conocemos nuestra fuente de información, en este caso crowdsource, volvemos a las preguntas y las podemos resolver utilizando información. Entonces, bueno, el factor clave. ¿Cuál es el factor clave del COVID-19? Gracias a crowdsource y a la distribución de usuarios móviles que estoy mostrando en este momento, podemos ver de forma evidente el cambio en los patrones de hábito y de consumo de los usuarios. Esta es una imagen que compara la densidad de usuarios móviles en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y podemos comparar la densidad de usuarios móviles entre el primer cuarto del 2020 y el segundo cuarto del 2020. Con el confinamiento y la estrategia que lanzó el gobierno de quedarse en casa para reducir el número de contagios, podemos ver que las redes móviles presentan una menor carga, menor volumen de usuarios, y esto ayuda a que mejoren su desempeño. Por el lado contrario, la mayoría de estos usuarios nos quedamos en casa y tenemos que tener una conexión a Internet. Esta conexión es a través de nuestro proveedor de servicios fijos. Y entonces todo ese volumen o esa carga que estaba compartida entre redes fijas y redes móviles, ahora toma una porción mucho más grande en el lado fijo. Y es los que se llevan la mayor o la peor parte del impacto de la pandemia, como lo voy a mostrar a continuación. Utilizando datos de crowdsource, podemos medir el desempeño de velocidad de redes fijas como redes móviles. En la parte superior de la gráfica muestro la velocidad de descarga de las redes fijas de todos los proveedores que tenemos en México. En la parte inferior es los proveedores de redes móviles. Aquí es importante mencionar estas fechas relevantes. El 27 de febrero es cuando oficialmente México reporta el primer caso de COVID-19. El 18 de marzo es cuando oficialmente se declara la primera muerte por COVID-19 en México. Y el 23 de marzo es cuando se lanza la campaña de Susana Distancia, iniciando o dando inicio oficial a la cuarentena. Entonces, mirando la gráfica podemos ver que efectivamente a partir de marzo, en las redes fijas vemos una degradación en las velocidades ofrecidas, mientras que la red móvil tuvo una mejora. Y esto es totalmente relacionado al punto anterior, el cambio de uso en los usuarios. Esa transición de usuarios de las redes móviles hacia las redes fijas está teniendo un efecto negativo para las redes fijas, y aquí es donde los operadores tienen que ajustar, realizar optimización, realizar mejoras en la capacidad de sus sistemas para poder soportar este tráfico. El factor o un caso común, como un ejemplo cotidiano, es la casa de muchas personas, donde antes teníamos uno o dos usuarios durante todo el día, a lo mejor haciendo streaming en las noches, viendo Netflix después de trabajar. Y por la pandemia COVID, ahora tenemos a 4 o 5 usuarios todo el día conectados a la casa. Si son jóvenes o si son niños, adolescentes, seguramente van a estar haciendo streaming de video, series o jugando videojuegos,
y al mismo tiempo los papás van a estar intentando utilizar aplicaciones productivas como Zoom, Webex, Microsoft Teams. Entonces, este impacto y esta demanda, este incremento de cierta forma no esperado en el tráfico de redes fijas, tiene un impacto negativo. Entonces, lo podemos observar, lo podemos medir y lo podemos estudiar. Ahora, ¿cuál fue el desempeño de las redes en México? Este impacto, cuando analizamos la información por operador, ya sea fijo y móvil, este impacto no es el mismo en todos los casos. En el caso específico de la tecnología, sabemos bien que TotalPlay y Axtel, por ejemplo, TotalPlay es un proveedor que tiene sus servicios 100% en fibra, Axtel también. Telmex, Megacable e Easy tienen una porción o un porcentaje de sus usuarios en fibra y otra porción en otras tecnologías como DSL o cable. Entonces podemos observar que el impacto negativo es independiente de la tecnología. No importa si es fibra, no importa si es DSL, no importa si es cable. El caso muy particular de Easy, vemos una mejora, vemos un incremento en las velocidades y esto se debe a una estrategia corporativa comercial. El mes de febrero del 2020, Easy anunció oficialmente que iba a incrementar o a cambiar su oferta, iba a mejorar su oferta comercial, ofreciendo velocidades más altas a sus usuarios y bajando los precios. Entonces, esto fue en el timing perfecto de la pandemia, de cierta forma, porque incrementó la velocidad de los usuarios y lo benefició en términos de performance o de rendimiento. En el lado de las redes móviles, vemos que Telcel y AT&T, Movistar han tenido un desempeño bastante bueno, han tenido un desempeño destacable en términos de la pandemia. El caso particular de Altán, vemos una degradación o un decremento en las velocidades. Haciendo un análisis más detallado, podemos observar que esta degradación o este efecto no se debe directamente a la pandemia o al COVID-19, se debe al incremento de usuarios. Para aquellos que no están familiarizados con Altán o la red compartida, ellos apenas comenzaron a ofrecer servicios dentro de su red y bueno, están experimentando, se están ajustando a tener usuarios, a tener carga dentro de la red y bueno, eso está teniendo algunos efectos que estamos seguros que van a poder resolver en corto plazo. Volviendo al caso de México, en la región de Latinoamérica, es importante mencionar en el contexto de las redes de telecomunicaciones en Latinoamérica. En la región observamos que la mayor inversión se está llevando en el lado de las redes fijas. Tenemos la tecnología 5G en las redes móviles, pero en la región aún no hay planes efectivos de lanzarla. Hay algunos operadores móviles en países como Brasil, México, Chile, haciendo pruebas, pero realmente no hay un plan definido para lanzar 5G. Entonces, la mayoría de la inversión, o el total de la inversión está haciendo en el lado de la fibra, de las redes fijas. Y esto en algunos mercados está trayendo resultados muy interesantes. En el caso de Chile en concreto, es un mercado demasiado competitivo. Podemos ver que durante el efecto de la pandemia, ellos tuvieron una mejoría en las velocidades promedio de todos los proveedores, pero repito, esto se debe al caso particular de Chile. Es un mercado muy competitivo, tienen cerca de 8 proveedores y todos están teniendo fibra, todos están lanzando planes más agresivos, más velocidades, mejores servicios. Y esto, bueno, se transmite o se traduce en mejores velocidades, en mejores experiencias de los usuarios. El caso de Brasil es muy similar a Chile, también operadores lanzando fibra. El caso interesante de México es que no hubo una degradación muy fuerte. Sí notamos, obviamente, un impacto, hay un impacto evidente, pero fue en un periodo de tiempo muy corto y logró sobreponerse a los cambios en la parte de los operadores fijos. México, junto con Brasil y Chile, lidera la región en tercer lugar en promedios de velocidades, lo cual es bastante positivo en términos del país. Y en las redes móviles, pues lleva el liderazgo. Esto es en gran parte a la contribución del desempeño de Telcel y AT&T, que están teniendo mejoras durante este periodo de pandemia. Por el lado contrario, podemos observar que Colombia y Perú tuvieron muchos problemas, tanto en redes fijas como en redes móviles. La pandemia los tomó
demasiado por sorpresa y no tuvieron la misma respuesta o la misma reacción para poder solucionar los problemas. Les tomó un poco más de tiempo, el impacto fue más fuerte, pero bueno, ahí están recuperando las velocidades y el desempeño que tenían. Un pequeño slide. No solamente podemos medir las velocidades, también la latencia juega un papel importante en algunos servicios. Podemos ver que las latencias, como mencioné, Colombia y Perú tuvieron un incremento en los promedios de latencia, mientras que Brasil, Chile y México se mantuvieron en niveles, y en las redes móviles todas las latencias están disminuyendo. Esto es derivado de los mismos efectos que ya habíamos descrito anteriormente. El lado de consistencia también es muy importante. Con la consistencia podemos definir qué tan eficiente es el servicio. Podemos combinar todas las variables o todas las métricas que tenemos disponibles y determinar si un servicio es consistente o no. Aquí es muy importante destacar el papel de México. México tuvo una consistencia, mantuvo su consistencia de una forma muy buena comparado con el resto de la región, sobre todo en las redes fijas, que es, como ya estudiamos, como ya lo vimos más bien, son las que se llevaron el peor impacto en cuanto a los efectos del COVID-19. Y bueno, utilizando la plataforma de Speed Test, también podemos medir la satisfacción de los usuarios a través de encuestas. Y bueno, analizando la información de las encuestas, podemos observar que los usuarios son cada día más exigentes respecto a los servicios de Internet. Hoy en día tenemos aplicaciones que requieren mayores velocidades, que requieren mayor consumo de datos, mayor tráfico. Tenemos más usuarios en las redes, pero estos no son factores que al usuario le importen mucho entender. Ellos quieren más, son exigentes. Pero también, gracias a estas encuestas, podemos entender que la velocidad no lo es todo. Ellos quieren calidad, quieren velocidad. Como usuarios queremos soporte técnico, queremos servicio al cliente, queremos costo-beneficio. Entonces, la información de crowdsource nos puede ayudar a entender cuáles son las áreas en las que los proveedores están teniendo problemas. En este caso conciso, la velocidad sí juega un papel. Aquí el ejemplo que quiero mostrar es Chile. Como lo mostré en los slides anteriores, Chile tiene la mejor velocidad en la región, en las redes fijas. Pero en términos de satisfacción, su calificación no es tan buena por parte de sus usuarios. ¿Por qué? Porque el servicio se interrumpe constantemente en algunos proveedores, porque el costo es alto en algunos proveedores. Entonces, todos estos factores al final juegan un papel importante. Sí, todos queremos velocidad, todos queremos mayor capacidad, pero no podemos dejar a un lado los demás factores, como servicio al cliente, como soporte técnico y tiempos de respuesta eficientes. Finalmente, ¿cuáles fueron los servicios más afectados? En el contexto de la pandemia COVID-19, algunos servicios sufrieron más impacto que otros. Por ejemplo, los servicios de streaming como Netflix, como Disney Plus, Spotify, tuvieron una mayor demanda y por lo tanto mayor problema en cuanto a servicio o calidad de servicio, experiencia del usuario. También las aplicaciones productivas como Zoom, Webex o Microsoft Teams. Observamos también problemas en los servicios de banca en línea. La gente no puede ir al banco, no puede realizar pagos en el banco, no puede cambiar cheques. Entonces, el incremento en los servicios de banca en línea tuvo un efecto negativo también, no solamente para los operadores de servicios de redes fijas y móviles, sino también para los bancos en sí. México tuvo uno de los índices más altos de quejas o reportes de clientes de banca en línea. Y finalmente, el sector que tuvo el crecimiento más grande durante la pandemia fue el sector de gaming o videojuegos. Aplicaciones como Fortnite, Call of Duty, tuvieron un incremento de volumen bastante considerable durante la pandemia. Esta información, ¿cómo le sirve a los operadores? ¿Cómo le sirve al usuario? Pues nos ayuda a entender si el problema, si el usuario está experimentando problemas sobre alguna aplicación o algún servicio, nos ayuda a entender si es la aplicación, si el problema está relacionado a la aplicación o al servicio en sí. Por ejemplo, estoy tratando de realizar un pago, ¿es el portal de mi banco el que tiene un problema o es mi proveedor, ya sea de servicios fijos o servicios móviles, el que tiene un problema? Entonces, toda esta información juega un papel importante en ayudarnos a entender cuáles son los efectos en este caso, el COVID-19 en los servicios de telecomunicaciones.
Y bueno, como una breve conclusión, resolvimos las preguntas, podemos entender o estudiar los cambios de hábitos y qué papel juegan en el desempeño de las redes móviles, en este caso. También podemos definir o concluir que el impacto fue más evidente en las redes fijas, esto por el cambio de usuarios moviéndose de redes móviles hacia redes fijas. No todos los proveedores fueron impactados de la misma forma. Es importante que los operadores entiendan estos cambios, a pesar de que el factor COVID no es algo que se pudo haber planeado, es importante entender qué impacto tiene. Finalmente, destacar que México en el área de telecomunicaciones tuvo un papel destacado en la región. Todos los operadores pudieron ajustar en corto tiempo, adaptarse a los cambios y mantener un servicio bastante bueno. La evolución de los servicios ha llevado a los usuarios a ser más exigentes. Requerimos más datos, más velocidad, todos los días, más y más. El papel importante que juega entender los servicios, no solamente en las redes, quién es el proveedor de mi servicio de internet, sino también qué aplicación, qué servicio estoy tratando de utilizar. ¿Es un banco, es un videojuego, es un servicio de streaming? Y finalmente el punto más importante, adaptabilidad. Hemos observado en la región, no en el caso específico de México, pero en la región, que el factor COVID-19 abrió muchas oportunidades en el sector de telecom. Había operadores que realmente tenían muchos problemas para atraer nuevos clientes y coincidió la pandemia del COVID con su nueva estrategia de lanzar nuevas tecnologías, en el caso concreto fibra óptica, lo cual los ayudó demasiado a recuperar usuarios, a tener presencia de nuevo. Entonces, en este caso, lo podemos ligar al concepto de adaptabilidad. El operador que más rápido se adapta a los cambios y a las tendencias, vivimos en un mundo donde las tendencias cambian de un día para otro. El año pasado, todo el mundo estaba loco con Snapchat, hoy en día es TikTok. Entonces, este cambio en el tipo de servicio, en la aplicación, a lo mejor el servicio es el mismo, sigue siendo video al final de cuentas, pero es otro proveedor, son otros servidores, es otra infraestructura. Entonces, ¿cómo se adaptan los operadores a estos cambios, a estas tendencias? El que lo haga más rápido es el que va a llevar la ventaja. Y bueno, agradezco a nombre de UCLA la participación en este seminario y espero les haya gustado la presentación. Desde luego que sí, Carlos. Muchísimas gracias por esta brillante y esclarecedora exposición. No es común escuchar presentaciones como la que acabamos de presenciar, desde luego, en donde hay una evaluación clara de las métricas en el desempeño de las redes de telecomunicaciones. Y esto no es menor, desde luego. Aquí yo me atrevería a plantear dos premisas que son, desde mi punto de vista, muy importantes. Número uno, dotar al usuario de las herramientas necesarias para hacer una evaluación del servicio que está recibiendo. Y esto, pues, de alguna manera es empoderar a la gente para la toma de decisiones. Y desde luego, también para los operadores, que hagan una autoevaluación del servicio y el desempeño que están brindando y de esta manera tomar las decisiones que les convengan. Y también tiene que ver aquí un tercer criterio con el uso de la información que pueden usar los organismos reguladores. Dicen por ahí que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es por ello que esto es bastante enriquecedor para nosotros y seguramente pues suscitará una serie de inquietudes entre nuestro público, y esto da para una discusión muy larga, incluso una sola sesión, y no acabaríamos. Te agradezco mucho, Carlos, por esta brillante exposición. Muchas gracias.